Antes de hablarle del lenguaje figurado, el literal y el figurado y dar la comparación entre ellos, quisiera un momento hacer una aclaración con respecto a lo que dije en la diapositiva anterior. Hablábamos acerca del nivel cultural de la Biblia. El mismo se puede observar en muchos libros de la Escritura que el autor tenía un alto nivel cultural por la calidad de sus escritos, pero no es así en todos los libros de la Biblia. Recordemos que los autores inspirados por Dios venían de contextos bien diferentes, algunos de una preparación bien humilde y otros desde una preparación profesional, digámoslo de alguna manera, ¿verdad? Pero a la hora de su análisis, lo que a nosotros nos interesa realmente, aunque estamos estudiando este tipo de especificidades acerca de los estilos literarios, etcétera, lo que nos interesa más a nosotros es lo que hemos estado tratando durante todo el curso, que la Biblia es inspirada y sea que tenga un alto vuelo cultural o en un grado menor sea mucho más excelente culturalmente el escrito que podamos encontrar, lo que más importa es que es inspirado por el Espíritu Santo, que, como hemos dicho, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, y para eso es lo que es nuestra Biblia, para transformar el corazón y el alma del ser humano. Pero hacemos esta salvedad con respecto al tema cultural porque es un tema que se ha tratado y se ha analizado no solamente en los contextos teológicos, sino también seculares. Ha sido objeto de estudio y con muchos elogios además. El lenguaje con sentido literal usa palabras exactamente de acuerdo con sus significados originales, convencionalmente aceptados. Cuando hablamos de convencionalmente aceptados, estamos diciendo o estamos remitiéndonos a las definiciones que ofrece el diccionario acerca del mismo. Cuando decimos latirle el corazón a alguien, estamos hablando de un órgano vital que es nuestro corazón y su funcionamiento. Eso es lo que estamos diciendo cuando en sentido literal hablamos de esta manera. Cuando en sentido literal yo digo latirle el corazón a alguien, estoy diciendo que su órgano, un órgano vital, está en funcionamiento. Ahora, cuando hablo en sentido figurado, que es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria, cuando decimos, por ejemplo, utilizando el mismo órgano, la misma palabra, en este caso, partirle el corazón a alguien, estamos hablando de un tema más allá de lo que se expresa y con una connotación más que física, emocional. Es decir, cuando usamos el término corazón en sentido literal, estamos hablando propiamente de un elemento físico, pero cuando estamos hablando en sentido figurado y utilizamos esta frase misma con la palabra corazón, partirle el corazón a alguien ya va un poquito más allá. No está hablando tanto de lo físico como lo emocional. El símil es una figura retórica. Retórica son las formas no convencionales de usar las palabras. Una figura retórica que utiliza el recurso de la comparación o semejanza entre términos literarios. Es una figura literaria que deforma la realidad mediante la exageración. Los símiles ocurren con frecuencia en la escritura, intentando transmitir la idea del escritor y arrojándonos luz respecto al tema que se nos quiere mostrar. Y casi siempre la palabra como usted la va a encontrar cuando esté presente esta figura literaria. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Hay una comparación que está, eh, que está ligada
a través de esta palabra como y que es una exageración de la realidad, pero que nos da una imagen clara de lo que se quiere transmitir. Por ejemplo, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y por supuesto, cuando usted lee el justo florecerá como la palmera, es una exageración porque nosotros no tenemos nada que ver con un objeto inanimado, por supuesto. Pero sí, cuando vemos el desarrollo de esta planta y lo robusta que puede llegar a ser, así como también el cedro, lo fuerte, lo firme, lo duradero también, que es un cedro, entonces usted dice, wow, en esta comparación, que es una exageración de la realidad, ya sé cómo es que Dios interpreta lo que es vivir justamente de acuerdo a su palabra. Este recurso literario sirve para comparar dos cosas distintas. Se utilizan elementos de comparación tal, cual, como, parece. También estas palabras, además que como, se pueden ver dentro de un símil. Pero la más común es como. La más común. Este recurso se ve aquí en Primera de Pedro 1:24, donde dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Automáticamente que vemos este planteamiento redactado de esta manera, estamos delante de un símil. Oseas 13:8 dice, los devoraré como león. Es un símil, o sea, una comparación formal. El adverbio como lo encontramos por lo general cuando encontremos la figura literaria del símil. Quiero hacer notar que estoy diciendo por lo general, no estoy siendo absoluta, porque usted puede estar diciendo toda carne parece hierba y puede ser un símil, o toda la gloria del hombre cual la flor de la hierba, y es un símil. Pero por lo general lo que se utiliza es el adverbio como. En Romanos capítulo 12, verso 4, el apóstol ilustra la unidad de la iglesia y la diversidad de sus ministros individuales por medio de la siguiente comparación. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. En todos los casos que hemos citado, las imágenes se interpretan por sí solas. Además, nos dejan ver con mayor claridad la enseñanza principal que se quiere transmitir. Bien, vimos el símil, ahora vamos a ver otra figura retórica del lenguaje figurado, que es la metáfora. La metáfora consiste en una asociación entre elementos que comparten alguna similitud de significado para sustituir a uno por el otro en una misma estructura. Es decir, este es un concepto bastante grande y que usted puede ser que se perdió en algún momento de la lectura, pero vamos a verlo en la práctica y nos va a ser mucho más fácil. Menciona una cosa como si fuera la otra. Identifica dos realidades, llamando a una con el nombre de la otra. Eso es una metáfora. Digamos,
En Génesis 49, verso 9 dice, cachorro de león es Judá. Ahí nos encontramos con una metáfora. Podemos comparar alguna cosa con la fuerza salvaje y la rapacidad del león, o con el vuelo rápido del águila, o con la brillantez del sol, o con la belleza de la rosa. Y en cada uno de esos casos empleamos las palabras en su sentido literal, en el sentido que nos da el diccionario, lo que significa, no figurado, sino lo que significa. Pero cuando decimos Judá es un león, Jonatán era un águila, Jehová es un sol, mi amada es una rosa, inmediatamente percibimos que las palabras león, águila, rosa no están empleadas literalmente, sino que con ellas se quiere denotar únicamente alguna cualidad o característica de estas criaturas. Y estamos en presencia de una metáfora. De aquí que la metáfora, como su nombre lo denota, que viene del griego metáfero, transportar o transferir, sea una figura del lenguaje mediante la cual el sentido de una palabra se transfiere a otra. Las fuentes de donde se extraen las metáforas bíblicas deben buscarse principalmente en el escenario natural de las tierras bíblicas, en las costumbres y antigüedades del Oriente y en el culto ritualista de los hebreos. En Jeremías 2:13 hallamos dos metáforas muy expresivas. Dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí fuente de agua viva para acabar para sí cisternas rotas que no detienen sus aguas. Este es un texto muy bonito, muy poético y también donde el Espíritu Santo nos redarguye con él hasta este tiempo, aun cuando lo leemos en la actualidad. Dice, una fuente de aguas vivas, especialmente en un país como Palestina, es de valor inestimable, muchísimo mayor que el de cualquier pozo o cisternas artificiales, a los que a lo sumo solo pueden recoger y mantener el agua de la lluvia y están expuestos a romperse y perder su contenido. Es decir, para los palestinos el agua es una riqueza, es un recurso invaluable, y en muchas ocasiones cuando la Biblia menciona los arroyos del Negev, cuando la Biblia menciona manantiales en el desierto, era algo que le arrojaba mucha luz al pensamiento de un judío y le traía también una serie de ideas con respecto a los beneficios, que ellos obtenían teniendo agua disponible. Cuán grande es la demencia del que abandone el manantial, la fuente viva, por la cisterna de resultados inseguros. La ingratitud y apostasía de Israel están notablemente caracterizadas por la primera figura y su pretensión de suficiencia propia por la segunda. Por lo tanto, cuando el Señor le dijo a Israel, me dejaste a mí que soy una fuente de agua viva y cavaste para ti una cisterna rota que no solamente que no detiene o no retiene el agua, sino donde el agua puede hasta enmohecer y perder su valor, su calidad, su pureza. Entonces, ¿cuánto le habló esto al pueblo? Y aquí estamos en presencia de una metáfora, una comparación entre dos cosas que tienen similares características. Las siguientes metáforas se basan en prácticas relacionadas con el culto y el ritual de los hebreos.
Purifícame con hisopo y seré limpio, decía David en el Salmo 51. Es una alusión a la forma ceremonial de dar por limpio al leproso. Levíticos 14 del 6 al 7 y su casa también. Y la persona contaminada por haber tocado un cadáver, por ejemplo. Este tipo de purificación, además de otros rituales de purificación que ellos tenían. Y cuando David declaró purifícame con hisopo y seré limpio, estaba diciendo cuán profunda había sido su contaminación, cuán involucrado en las cosas que deshonraban a Dios él se había visto envuelto. Y solamente tú, Señor, si me purificas con hisopo, yo podré ser limpio y seré limpio de mi pecado, porque evidentemente aquí, en la medida que el Salmo va tomando cierto ritmo de escritura, podemos ver a qué se estaba refiriendo David exactamente y el tema central del Salmo. Ejemplos de metáforas bíblicas donde algo representa a otra lo encontramos en estos textos, por ejemplo. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, delante de esta figura literaria y esta comparación y representación de la vid con la vida del Señor y los frutos de la vid con nosotros sus discípulos, entonces podemos decir que estamos delante de una metáfora. Cuando dice el Señor en Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, ¿verdad? Está también haciendo una comparación donde una cosa representa a la otra. Un pastor representa las ovejas somos nosotros, los pastos es el alimento espiritual que Él nos ofrece y la puerta es Él. Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Aquí también una comparación entre dos cosas, la sal que representa a la iglesia y su función y su testimonio en este mundo, y está representando, ¿verdad? Esta comparación, la efectividad de la sal y la efectividad de nosotros, al igual que este elemento natural. Personificación o prosopopeya. Con la prosopopeya se le da características humanas a ideas, objetos o animales. Aquí tenemos una ilustración que encontré muy graciosa, donde dice la nube dice que lloverá. La nube no puede decir nada, porque ella no emite sonido como un ser humano. Se le da la característica humana a una nube que no es humana, por supuesto. En Isaías 55:12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso.
Primera a los Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, y la verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Volvemos aquí a encontrarnos con funciones de seres humanos aplicadas a objetos, a cosas, a cosas inanimadas, para darle vida y poder realzar lo que se quiere decir. Esto es una prosopopeya. Bien, amados, ahora analicemos el antropomorfismo. Atribuir a Dios características humanas. Recordemos que nosotros en clases anteriores hablamos que los seres humanos tienen un pensamiento análogo. Para poder entender a Dios de una manera analógica se nos revela el Señor, de una manera similar al contexto conocido que nosotros tenemos, para nosotros poder entender sus funciones, sus atributos, la manera en que Él trata con nosotros, tiene que ser desde un lenguaje que sea totalmente familiar para nosotros. Por lo tanto, cuando vamos a la palabra encontramos los antropomorfismos muy frecuentemente porque nos arrojan luz y nos dan la certeza y nos amplían la confianza en el obrar de Dios a favor nuestro. Por ejemplo, en segundo de Crónicas 16:9, la Biblia dice: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Después vemos en el Salmo 89:13, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Eso nos da la medida a nosotros de qué tipo de Dios tenemos. Un Dios invencible, un Dios con una autoridad y una fortaleza mucho más grande e incomprensible para nosotros. Y después leemos acá en Éxodo 33:23, por otro ejemplo que podemos poner entre tantos que hay, dice: después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Recuerden que hablamos de esto en clases anteriores también, mencionándolos en algunas de las reglas que hemos aprendido de la hermenéutica, de la interpretación. Lo que pudo ver Moisés fue un mínimo detalle de la gloria de Dios, porque podía morir Moisés. Entonces, ante tal majestuosidad, cuando nos dice esto el Señor, mas no se verá mi rostro, entonces está tratando de identificarse con nosotros, Dios, y con nuestra manera de interpretar la vida. Está también la expresión idiomática. A menudo ocurre en la simple narración de la expresión, que en hebreo es una palabra. Por ejemplo, he aquí, en hebreo es una sola palabra. Y alzando Jacob sus ojos miró y he aquí venía Esaú. Y uno dice: ¿por qué esto? Es un error de redacción. ¿Por qué razón dice de esta manera, tan diferente a como nosotros decimos, a como nosotros nos expresamos? Y después vemos en Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese tipo de expresión, ese tipo de decir es muy común en la palabra, porque responde a expresiones idiomáticas de la época, de la cultura, etc. Como cuando vemos en la Biblia: de cierto os digo, para darle un énfasis más connotado
a la importancia de lo que se está diciendo. Son expresiones idiomáticas y no meros caprichos del escritor, sino que forman parte del entorno cultural y lingüístico de aquella época. Está también el eufemismo, que es una forma decorosa de hablar. Es la sustitución de una palabra o una frase que pudiera ser culturalmente ofensiva, vulgar, desagradable, por otra que no lo es. Se utiliza para tapar una expresión que se considera mala o inapropiada. El ejemplo claro de esto lo encontramos en 1 de Samuel 24, versículo 3, donde se menciona la frase cubrir sus pies, que viene del hebreo desahogarse, satisfacer necesidad natural o fisiológica. Cuando estaba diciéndose esto, se estaba refiriendo que quizás que Saúl había ido a hacer sus necesidades, pero para decirlo de una manera más decorosa, como mencionamos al inicio de esta diapositiva, entonces se escribió de esta manera. Dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Génesis 15:15 dice, y tú vendrás a tus padres, en lugar de decirle morirás, que podía ser una manera muy aguda, muy directa, hasta de alguna manera ofensiva, ¿verdad? Pero se dice, y tú vendrás a tus padres en lugar de decirle morirás, o haréis descender mis canas con dolor al Seol. Esto es, me van a matar de un disgusto, ¿verdad? Me mataréis. A este tipo de escritura se le llama eufemismo. En Mateo 18:17, gentil y publicano se sustituye por perro y traidor. Si no los oyes a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyes a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Trataron de ser lo más educados posible para, sin ánimos de ofender a nadie, pero también con todo el ánimo de decir la verdad, ¿verdad? Sin ocultar la verdad, sin negar la verdad, decir algo lo más educadamente posible. En Ruth 3:9 dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, es decir, recíbeme en matrimonio, fue lo que quiso decir, pero se dice de una manera decorosa. En 2 de Samuel, capítulo 18, verso 32, el rey dijo entonces al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Con este bello eufemismo, el etíope le recordó a David la traición de Absalón, dando a entender claramente que el joven había muerto. 2 de Reyes 22:20. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres. Es lo mismo que decir morirás y serás llevado a tu sepulcro en paz. Nehemías 4:23 también aparece un eufemismo. La última cláusula de este versículo es sumamente difícil debido a la tremenda concisión y oscuridad del hebreo. La lectura más probable es cada uno tenía su recipiente de agua. A la vista del contexto anterior, entra dentro de lo probable que el agua fuese para lavarse, pero es también probable que se trate aquí de un eufemismo. Es probable, según algunos estudiosos hermanos, es probable que se trate aquí de un eufemismo para designar un recipiente con el que poder hacer aguas menores sin tener que abandonar el puesto de guardia, es decir, orinar. Ahora,
Recuerden que ya les he hablado en clases anteriores acerca del absolutismo. Usted no se puede parar detrás de un púlpito o en su clase de escuela dominical o en una conferencia que a usted le permitan dar y categóricamente afirmar que aquella expresión se refería a un recipiente para orinar, porque estamos en este caso y en este ejemplo específico que lo puse con todo propósito, estamos analizando los comentarios, las investigaciones acerca de los usos y costumbres de estas épocas, de algunos escritores que han hecho sus exhaustivos estudios, pero no podemos ser absolutos. Tenemos que siempre tener nuestra mente abierta y nuestro filtro listo para filtrar todo aquello que esté de acuerdo a lo que sea más balanceado y correcto. La hipérbole. La hipérbole es una exageración premeditada, hecha con el fin de enfatizar algo. Cuando una madre le dice a su hijo, te llamé como 1000 veces para que vinieras a cenar a casa, esta es una hipérbole. Fíjense que no es la misma exageración que plantean otras figuras literarias que ya hemos estudiado. No, esta es una exageración premeditada, irreal totalmente, para decir algo y decirlo con un énfasis marcado en un deseo, en un estado de ánimo, etc. Un ejemplo de una hipérbole en la Biblia se encuentra en la declaración de Jesús acerca de cortarse la mano derecha. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Aquí se está haciendo intencionalmente una exageración para dar un énfasis marcado a las consecuencias de ser seducidos por la tentación y caer en pecado. Es mejor que te cohibas de ciertas cosas, es mejor que pongas freno a tu vida, es mejor que tomes control de tus deseos y que no le des abiertamente libertad a tu concupiscencia, porque por causa de ello puedes perderlo todo. Por causa de ello puedes perder hasta, como decía el apóstol, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces Jesús estaba haciendo una exageración a propósito para que ellos supieran la relevancia, la importancia, la connotación tan grande que tenía presente y futura sobre todo, y eterna, las decisiones que ellos tomaran con respecto a su santidad y su consagración. Está Jesús diciendo literalmente que aquel que peca usando la mano derecha de alguna forma debe cortarse esa mano, y así todos viviríamos sin nuestra mano derecha. Por supuesto que el problema con el pecado no se encuentra en nuestras manos realmente. ¿De dónde vienen las guerras entre vosotros? No es de nuestros malos deseos. Más bien, Jesús con esto nos estaba enseñando que el pecado puede enviarnos al infierno. Y la forma de evitar el pecado es el estar consciente de las tentaciones y de todo lo que nos haga flaquear. La exageración es una sutil forma de poner énfasis en lo que se dice. No hay deseo de engaño ni de mentira en el que emplea una hipérbole, porque algunos extremosos han dicho no, porque eso es una mentira, yo no utilizo mentira, es una figura literaria, señor, es una figura literaria para dar un énfasis pronunciado en algo que es de suma importancia. Porque el que oye ya comprende la imposibilidad de lo que se asegura.
Por ejemplo, cuando uno dice un coche grande como la mar, uno dice, nunca en la vida hemos visto ni un bus siquiera, ni un camión del tamaño del mar. Todo el mundo sabe que no existe un coche del tamaño de un océano, por supuesto. Ya es una exageración que trae como conclusión que es una imposibilidad. En los evangelios tropezamos de vez en cuando con una serie de hipérboles. Por ejemplo, cuando el Señor dice, ¿cómo ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? ¿Es que acaso cabe una viga en un ojo humano? O cuando nuestro Señor dice, guías ciegos que coláis un mosquito y os tragáis un camello. ¿Se puede alguien tragar un camello? ¿Puede un guía ciego guiar a otro ciego? Por supuesto que no, hermano. Aquí estamos en presencia de la figura literaria que es la hipérbole. Una exageración premeditada para dar una importancia a un tema de vida o muerte. La sinécdoque consiste en la designación de un todo con el nombre de una de las partes o viceversa, pero siempre que ambos elementos se relacionen por inclusión y no, como ocurre en la metonimia, por continuidad. Por ejemplo, no me importa lo que el mundo diga. Te entrego mi corazón. Es un todo por la parte. El mundo es el todo. La entrega del corazón es una parte. Esto es una sinécdoque. El corazón por el todo. Quedó sola con 4 bocas que alimentar. Que por supuesto se refiere a los hijos. Llegó la policía. Se refiere a algunos oficiales, no a toda la institución. Son características del gato. Utiliza el nombre de un animal para referirse a toda la especie. Trabajo para ganarme el pan. Cuando está hablando de pan, está hablando de sustento, de alimento, etc. Es decir, se menciona una cosa por el todo. Mateo 6:16, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿A qué se está refiriendo? A las provisiones, a suplir cada una de las necesidades. Esta es una sinécdoque de la parte por el todo. La palabra pan reúne en sí todos los alimentos necesarios, la comida, el sustento. Se usa pan por comida. Cuando usted dice te tienes que ganar el pan con el sudor de la frente, está utilizando la palabra pan para involucrar todas aquellas necesidades que usted tiene. De provisión, de salud, de alimentación, de vivienda, una serie de cosas. La sinécdoque es del todo por la parte. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que en la tierra morirá. Toda carne, por la mayor parte de ella, excepto los que entraron en el arca. Éxodo 8:17, ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos,
Y así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo Egipto. Todo el polvo de la tierra por una gran parte del polvo. Todo Egipto por la mayor parte. Sinécdoque, de la parte por el todo. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Seguimos reiterándole, hermano, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y la carne la podemos decir por persona. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Cabeza por todo el cuerpo. Se menciona aquí. La cabeza de sus enemigos está hablando de todo el cuerpo del enemigo. Salmo 120, ¿qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Lengua por persona mentirosa. Proverbios 16:13, los labios del justo son el contentamiento de los reyes. Labios por personas justas. Sinécdoque del número singular por el plural. Salmo 37:32. Acecha al impío y procura matarlo. El impío se traduce por el plural, por los impíos. El justo también se traduce como por todos los justos. Entonces aquí estamos en presencia de una sinécdoque que nos plantea un pensamiento en singular, pero en realidad está hablando por un plural, por un conjunto. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Niño por todos los niños. Sinécdoque de la materia por la obra. Josué 8:31 dice, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra sobre la cual nadie alzó hierro. Y aquí cuando se menciona la palabra hierro, está hablando de herramientas de metal. Entonces aquí estamos hablando de la materia por la obra. Isaías 44:19 no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. Y aquí tronco de árbol se traduce por estatua o ídolo. La metonimia, del griego meta, indicando cambio, y onoma, que nombre, es decir, dar o poner un nuevo nombre, o trasnominación, que consiste en el cambio de un nombre por otro con el que el primero guarda alguna relación. Es una figura de asociación, correlación y correspondencia que ocurre a la mención de algunos objetos para referirse a otros objetos o ideas de alguna manera relacionados entre sí. Así decimos, es un Murillo, para designar un cuadro pintado por Murillo. Así que la metonimia no se funda en la semejanza, sino en la relación. Cuando de una persona decimos que escribe con mala mano, no queremos decir que su mano sea mala, literalmente, sino que la letra que escribe no es buena, no es adecuada, no tiene una buena caligrafía. En Génesis 25:23 dice la palabra, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿De quién estaba hablando? De Jacob y Esaú, tal como lo refleja acá la ilustración que puse.
Ahora, la explicación a esto, tomando en cuenta que es una metonimia. Es una metonimia del efecto por la causa. Naciones por individuos. Las dos naciones en el vientre de la mujer representan a dos individuos que encabezarán a esos pueblos, Jacob y a Esaú. Metonimia de causa por efecto. Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. ¿A qué se está refiriendo cuando habla de canas? A la vejez. Es decir, la causa por el efecto. Aquí estamos en presencia de una metonimia, pero una metonimia ¿de qué tipo? De causa por efecto. Metonimia del efecto por la causa. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vida y bendición se ponen en el lugar de aquellos que las causan, guardar los mandamientos y estatutos de Jehová. Otro tipo de metonimia es la del instrumento por la causa. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. Cuchillo por no comer demasiado. Y pon cuchillo a tu garganta, cuchillo por comer demasiado. Es lo que quise decir, hermano, perdón. Cuchillo por comer demasiado. Metonimia de cosas por el contenido. Dijo luego Jehová a Noé, entra en tu casa y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Casa por familia. Metonimia del signo por la cosa significada. Y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, leche y miel por abundancia. Metonimia de lo físico por lo moral, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Corazón por sentimientos, por carácter, ¿verdad? Diferentes tipos de metonimia que nos encontramos en la palabra. También queremos analizar la paradoja. Es una aparente contradicción, ideas contrapuestas. Ejemplo de expresiones que envuelven una contradicción aparente. Unión de dos ideas contrapuestas. Proposición de apariencia verdadera que conlleva una situación que infringe en sentido común. Ejemplo, vivir para ti es morir. Aparenta una contradicción, ¿verdad? Tu silencio habla a mi alma. Es una contradicción. Estás en silencio, pero estoy sintiendo que estás hablando a mi alma. Y aquí entra en juego, cuando hay este tipo de declaraciones, el sentido común. Lo que estoy queriendo, lo que me estás queriendo decir, es que no estás hablando, pero tu silencio habla más que 1000 palabras. En 1 Corintios capítulo 3, versículo del 18 al 19, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Aparenta contradicciones este texto, pero no las tiene, hermano. Está hablando de la importancia de que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener.
y que seamos conscientes de que si tenemos sabiduría, es sabiduría para con Dios. Si somos sensatos, la sensatez nos la ha dado el Señor, ¿verdad? Y que no vivamos engañados porque todo lo que tenemos, nuestras capacidades, nuestras competencias, todo proviene de Dios. Eso es lo que estaba queriendo Pablo decirle aquí con este juego de palabras, esta aparente contradicción, que no es para nada contradicción, una riqueza educativa que él les estaba transmitiendo. Es una aparente contradicción el que para ser sabio hay que hacerse ignorante. Lo que el apóstol está enseñando aquí es la necesidad de buscar la verdadera sabiduría que proviene de Dios y que es producto de la fe, no el entendimiento mundano, fundamentado únicamente en la razón o el conocimiento de las cosas terrenales. Y un poco más allá, tampoco de las experiencias. Las experiencias son muy buenas, pero nos encontramos a veces con personas que dicen, no, yo tengo tremenda experiencia del mundo, de la calle, porque yo me convertí ya siendo una persona adulta y ya yo había caminado mucho y había recorrido por muchos eventos y muchos capítulos en mi vida. Yo tengo mucha experiencia. Bien, hermano, usted puede tener mucha astucia, haber aprendido de golpes, pero la sabiduría que es de lo alto, es pura, viene del Espíritu Santo, viene de la obediencia a la palabra de Dios, es mucho más profunda que de esa experiencia que estamos hablando y esa aparente sabiduría que no es del todo desechable, que se adquirió con el caminar en la vida y el avance de los años, que no es despreciable, pero siempre teniendo en cuenta que esta es la más importante.